Hola, bienvenido a un nuevo vídeo. Soy Jorge y hoy vamos a hablar de 5 cosas que tienes que saber antes de comprarte una moto. No sé si me conocerás, pero mi nombre es Jorge99, aunque este canal se llama Jorge100, y yo me dedico al mundo del sim racing y el motor y demás. Y desde hace un mes o un mes y medio, llevaré ya, tengo una moto, mi primera moto para el A2. Que es el carnet, al menos en España, el primer carnet de moto, no, el segundo carnet de moto que te puedes sacar, que son motos limitadas en cuanto a potencia, no me acuerdo exactamente cuánto. El caso es que en este vídeo os voy a comentar 5 cosas que tienes que saber antes de comprarte una moto. He de decir que este vídeo y todos los que vais a ver de motos en este canal es gracias a Yamaha Motor Madrid, concesionario que me ha dejado la moto de Yamaha, unos grandes, si sois de Madrid y necesitáis una moto de Yamaha, ir al concesionario Yamaha Motor Madrid. Muy buen trato, unos cracks. Empezamos. Número 1. Hay muchos tipos de moto y obviamente la elección de qué moto prefieres pues va a depender, entre otras cosas, de tus gustos, también de tus necesidades, pero yo te diría que sobre todo de tus gustos. Hay motos como las Trail, las Naked, las Sport o... bueno, sí, deportivas. Todo va a depender de qué tipo de moto quieras. También puedes querer una scooter. Como os digo, va a depender completamente de tus necesidades y de tus gustos. Si te gusta hacer viajes largos y disfrutar de eso, de hacer las rutas largas de 5 horas, pues igual necesitas una moto un poco más cómoda que una deportiva. O a lo mejor la quieres para hacer rutas los domingos con tus colegas y ya está, y lo que buscas son las máximas sensaciones y básicamente ir apurando las curvas, yo que sé, o quieres entrar a circuito, entonces necesitarás una moto más deportiva. O quieres una moto para uso urbano y entonces te conviene más una Naked por la agilidad y demás. Yo que sé, depende, ¿vale? Depende un poco de tus gustos y de lo que necesites. Así que te recomiendo echar un ojo a todo esto, pero sin perder de vista que al final... también una cosa muy importante es que la moto te guste, que tú la veas y digas, madre, vaya bicharraco, me encanta. Y eso me pasa a mí con mi MT-07. Así que esto es un punto muy importante. Segunda cosa que tienes que saber, la cilindrada y la experiencia que tengas tú. Esto es muy importante y en España, por ejemplo, nos facilitan entre 8 millones de comillas las cosas, ya que tú cuando te sacas el carnet de conducir no puedes comprarte una Yamaha R1 de primeras. Bueno, esa es la teoría, ¿vale? Pero se supone que tú no puedes llevar la Yamaha R1 de primeras. ¿Por qué? Bueno, en España nos limitan un poco en cuanto a cilindrada y qué tipo de moto puedes elegir para evitar accidentes. En parte lo entiendo, en parte no. Lo entiendo porque recién sacado el carnet, lo más normal es que no sepas llevar la moto del todo y pasar a una moto de una gran cilindrada puede conllevar accidentes y en el caso de una R1 pues posiblemente la muerte. Así que en ese punto lo entiendo, pero también es un poco los trámites que hay que pasar para conseguir todos los carnets es un poco estúpido, la verdad, y innecesario, pero sí que veo muy relevante qué tipo de cilindrada elegir y cómo ir progresando con las cilindradas para que tu aprendizaje sea lineal, nada brusco y evites accidentes en la medida de lo posible. Si nunca has cogido una moto, pues no vas a pasar a una moto de mucha cilindrada porque seguramente te cueste un poco. Además, las motos que tienen menos cilindrada sí que son más ligeras y te permite más maniobrabilidad y tienes como una curva de progresión más fácil. Yo si te dijera cómo empezar en moto, si tienes el carnet de conducir, pues quizá podrías empezar con una 125, con la que podrías aprender cómo funcionan las marchas, y es que además son motos súper pequeñas, muy ligeras, que tampoco corren demasiado, pero te pueden servir para aprender simplemente pues a cambiar de marcha y a cómo funciona una moto realmente. Ahora bien, yo nunca he llevado una moto de 125, yo pasé directamente a sacarme el carnet A2 con el que empecé pues con una moto que si no me equivoco era una CBR... Honda CB500F, esa. Así que bueno, por poder sí que puedes empezar poco a poco con una moto de 400, 500, 600, 700 limitada, claro que puedes. Deberías, al fin y al cabo, si vas poco a poco, puedes poder. Pero sí que es verdad que si no tienes tanta confianza y quieres empezar a cogerle el gusto a esto de las motos poco a poco, pues sí que puede ser recomendable, pues eso, una 400, una 500, algo así, para ir haciéndote al mundo de las motos progresivamente.
Otra cosa que tienes que saber antes de comprarte una moto es que hay muchos costes que de primeras no vas a ver. Esto te va a pasar también con un coche, pero bueno, si no tienes coche y no has vivido lo que es esto, pues bueno, es algo a tener en cuenta, ¿no? Tú cuando te compras una moto, al fin y al cabo solo estás pensando en el coste de la moto per se, pongamos 8.000 euros, pero esos 8.000 euros vas a tener que sumarle impuestos varios, costes de mantenimiento, costes en caso de un accidente, por ejemplo, el coste del seguro, que suele ser el mayor palo, sobre todo si lo pones a todo riesgo, que es lo que yo recomiendo al menos, para quitarte de problemas, básicamente. Pero si lo tienes a todo riesgo confianza, pues también es algo que tienes que tener en cuenta. Todos estos costes van sumando y tienes que tener un pequeño colchón para poder ir compensándolos todos, ¿no? Aparte de esto, si vas a tener la moto en una plaza de garaje, que también lo recomiendo, y tú no tienes plaza de garaje y tienes que alquilarla, pues otro coste más que tienes que añadir. Y también hay que sumar pues coste de gasolina y demás. La verdad que en el caso de las motos la gasolina no es tan cara, entre comillas, comparado con un coche. Al menos yo que vengo del mundo de los coches, me parece una maravilla lo poco que gastas en gasolina, pero es un precio también a tener en cuenta, ¿no? Que vas a tener que estar echando gasolina. Sobre todo si usas mucho la moto y es tu medio de transporte diario, pues vas a estar en la gasolinera de vez en cuando. Quieras o no, aunque el depósito de las motos no sea muy grande, poco a poco va sumando y sí que hace una cantidad de dinero. Aparte de esto, y esto lo voy a enlazar con el punto 4, cuarta cosa que tienes que saber antes de comprarte una moto, es que la seguridad es súper importante. ¿Y por qué lo enlazo con el anterior? Porque todo lo que sea material para la moto te va a costar un pastón, ya sea casco, chaqueta, botas, pantalones, todo cuesta bastante dinero. Y la verdad es que es bastante importante también, teniendo en cuenta que en una moto la carrocería eres tú, como se suele decir. Cuanto más equipado vayas, seguramente más reduzcas la probabilidad de tener un accidente feo, digamos. Aunque es cierto que hay veces que es inevitable, sí que está obviamente demostrado que pues un casco bueno te va a hacer un favor, tener espaldera te va a hacer un favor, una chaqueta buena te va a hacer un favor, unos pantalones de Kevlar te va a hacer un favor ante quemaduras y demás. Así que sí, es bastante importante. Y ahora, por ejemplo, que estamos en verano en España, es muy fácil, y a mí me pasa también, que digas, buah, son 5 minutos, voy a coger la moto, voy a ir sin la chaqueta y a ver qué pasa. No tiene por qué pasarte nada, evidentemente. Si vas despacio, pues puede que tampoco se note tanto, pero siempre cuanto más equipado vayas, pues obviamente mucho mejor. Y hay que tener muy en cuenta que rozar el suelo a 500 km/h pues te puede causar quemaduras bastante importantes, si no cosas peores. Así que, por favor, intentad ir equipados en todo momento lo máximo posible. Y no escatiméis en cuanto a seguridad de la moto, porque le agradeceréis si tenéis un accidente. Quinto y último punto, el mundo de las motos a mí me ha abierto un mundo increíble. La verdad, estoy súper contento a la vez que emocionado mientras sigo aprendiendo de todo este mundillo y voy, no sé, enamorándome de todo. La verdad, es una pasada. Hay muchas cosas a tener en cuenta, te da muchísima libertad la moto, te da una sensación de eso, de ir a tu bola, de, no sé, de que eres invencible y todo lo que tú quieras, increíble. Pero, como decía el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que sí que recomiendo tener mucha cabeza. Las motos son muy divertidas, pero también tienen mucha potencia en cuanto a, bueno, mucha relación peso-potencia, y son unas máquinas de matar también si no la usas con cabeza. O sea que sí que recomiendo que te lo pases bien, que te diviertas con tu moto, pero ten mucha cabeza. Eso, las motos tienen muchísimas ventajas, te permiten llegar antes a los sitios, te permite ponerte primero en los semáforos, te permite divertirte mucho más mientras conduces, pero todo tiene su precio, y el precio de la moto es tu vida, literalmente. Así que mucho ojo con lo que haces con la moto, siempre conduce un poquito por debajo de tu máximo de conducción, digamos. Si tú puedes conducir al 100%, nunca conduzcas a más del 70% por la carretera, no tiene ningún sentido. En circuito haz lo que te dé la gana, pero por la carretera con ojo, no tienes que buscar tu límite mientras vas conduciendo por la carretera. Gracias. Y disfruta como el que más de ella. Poco más, este es el vídeo de hoy, bastante corto, pero quería explicaros todas estas cosas. Si os gusta este tipo de vídeos y te gustaría ver más vídeos de la moto, pues dejadme ideas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.